El tema del combate a las drogas entre México y Estados Unidos es un asunto que siempre ha estado en la mesa, pero es más complejo de lo que parece. No es solo una cuestión de seguridad o de enfrentamientos entre policías y criminales, sino que está profundamente entrelazado con la economía, la política y hasta con la forma en que ambos países han construido su relación a lo largo del tiempo. México, por su posición geográfica, se ha convertido en un paso obligado para muchas cosas, y el tráfico de drogas no es la excepción. Pero ojo, esto no quiere decir que sea solo un problema de este lado de la frontera, porque en realidad todo gira alrededor de la demanda que existe en Estados Unidos. Si nos ponemos a ver las cosas con claridad, el fenómeno de las drogas no es algo que se pueda resolver solo con operativos militares, decomisos espectaculares o arrestos masivos. Es un problema que está arraigado en la misma estructura económica de ambos países. En Estados Unidos hay un mercado gigantesco que consume drogas de manera brutal, y mientras esa demanda sigue existiendo, siempre va a haber quien quiera satisfacerla. En otras palabras, si del otro lado no pueden controlar su consumo, aquí en México siempre va a haber quien busque la manera de hacer negocio con ello. El asunto se vuelve aún más complicado cuando vemos que México no tiene la misma capacidad de consumo que Estados Unidos. Aquí el mercado de drogas es mucho más pequeño en comparación con el monstruo que tienen allá. Por eso, muchos de los grupos que producen y distribuyen drogas en nuestro país no están enfocados en vender aquí, sino en hacer que su mercancía llegue al mercado norteamericano, donde las ganancias son infinitamente mayores. Para muchos, México es solo un trampolín para llegar al verdadero negocio. Esto nos lleva a un punto clave, la fuerza gravitacional que Estados Unidos ejerce sobre México. Es como si la economía, la política y hasta el crimen estuvieran siendo jalados constantemente por la atracción de ese mercado enorme que hay del otro lado. Y esto no es solo con las drogas, pasa con muchos otros productos. Hay un comercio formal e informal que siempre está buscando la manera de colarse a la economía estadounidense porque allá es donde están las grandes oportunidades. Mientras en Estados Unidos no regulan la demanda y los precios de las drogas y otros productos de contrabando, la informalidad va a seguir siendo un problema que hace que la gobernabilidad en México se vuelva complicada. Es decir, si en la Unión Americana siguen consumiendo sin control y sin claras, aquí en México la producción y el tráfico van a seguir existiendo porque el incentivo económico es demasiado grande. Es como si le estuvieran echando leña al fuego y luego quisieran apagarlo con un vaso de agua. El gobierno de Donald Trump, en su momento, tenía que haber entendido que si de verdad quería que México ayudara a detener el tráfico de drogas, entonces debía contribuir al desarrollo económico del país. La famosa cuarta transformación necesitaba recursos y estrategias que permitieran generar mejores oportunidades para los mexicanos, porque si la gente tiene empleo, estabilidad y un futuro prometedor, es menos probable que caigan en actividades ilícitas. Pero exigirle a México que controle completamente el tráfico de drogas sin ofrecer nada a cambio es como pedirle a un colibrí que apague un incendio forestal. El problema es que muchas veces los políticos estadounidenses tienen una visión simplista de la situación. Se les hace fácil decir que México es el responsable de que las drogas lleguen a su país, sin darse cuenta de que la solución real está en su propio territorio. Si en Estados Unidos hubiera una regulación efectiva, si trabajaran en la prevención y en la rehabilitación de los consumidores, y si aceptaran que es su propio mercado el que alimenta el tráfico, entonces la historia sería completamente diferente. México no tiene la estructura económica, militar ni policial para detener un problema que, en esencia, es de Estados Unidos. Es una tarea titánica que rebasa por completas nuestras capacidades. El gobierno mexicano, en conjunto con los cárteles, porque aunque suene fuerte, son actores clave en este proceso, debe hacer presión en el Congreso norteamericano para que se legisle de manera inteligente sobre el tema. Muchos países han optado por la legalización y regulación de algunas drogas como una manera de reducir el crimen y controlar mejor la situación, pero en Estados Unidos el debate sigue estancado en ideas del siglo pasado.
como ha sucedido en otros países que se han convertido en piezas clave de la geopolítica estadounidense, México debería exigir y fomentar la llegada de recursos económicos de parte del gobierno norteamericano para fortalecer sus instituciones. No se trata de pedir limosna, sino de que Estados Unidos entienda que si quiere que México haga el trabajo sucio en la lucha contra las drogas, entonces tiene que aportar dinero y estrategias reales. En su momento, el Pentágono y otras agencias norteamericanas han financiado a países aliados para enfrentar amenazas globales. ¿Por qué no hacer lo mismo con México? El gobierno de la Casa Blanca tiene que entender que México no puede ser un escudo infranqueable contra las drogas sin el apoyo adecuado. Y no es un secreto que la corrupción ha sido un problema enorme en nuestro país, pero también hay que ver las cosas con perspectiva. Si México sigue siendo golpeado por la violencia y la inseguridad derivadas del narcotráfico, tarde o temprano eso va a terminar afectando directamente a Estados Unidos. Un vecino en crisis no es conveniente para nadie. Para que México pueda realmente cumplir con las tareas que exigen Estados Unidos, tendría que transformarse en un país con una estructura económica y política similar a la de Corea del Sur, Filipinas o España, es decir, en una nación con un desarrollo sólido y estable. Pero la distancia entre la realidad mexicana y la de estos países sigue siendo enorme. Mientras sigamos atrapados en esta dinámica de ser el filtro de todo lo que va hacia el norte, los problemas van a seguir creciendo y la relación con Estados Unidos va a seguir siendo tensa. Lo que se necesita es una estrategia similar a la que se implementó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos brindó apoyo directo a México bajo el gobierno del general Ávila Camacho. En ese entonces, la colaboración permitió una alianza exitosa en un momento crítico de la historia. Hoy, un apoyo de ese nivel podría hacer la diferencia en la lucha contra el tráfico de drogas y la violencia que viene con él. Pero si Estados Unidos no cambia su enfoque y sigue viendo a México solo como un muro de contención, las cosas no van a mejorar. Es necesario que el apoyo se fiscalice de manera transparente, como ocurrió con los fondos anticomunistas durante la Guerra Fría, donde la asistencia se supervisaba y certificaba por organismos internacionales. De lo contrario, los recursos solo se perderán en el camino y el problema seguirá creciendo. México y Estados Unidos tienen que entender que este no es un tema que se pueda resolver con discursos políticos o con medidas superficiales. Es un problema estructural que requiere cambios profundos en ambos lados de la frontera. Si de verdad se quiere encontrar una solución efectiva, es necesario que se aborden las raíces del problema y no solo los síntomas. De lo contrario, seguiremos en este ciclo interminable de violencia, corrupción y estrategias fallidas.